Buenas noches, profesor y compañeros. Hoy les vamos a hablar sobre las normativas Vancouver. ¿Qué es la normativa Vancouver? Las normas Vancouver o el estilo Vancouver es un tipo de reglas que se han conformado para buscar un criterio de uniformidad al momento de preparar y publicar un manuscrito que esté vinculado con las ciencias de la salud. ¿Cuál es la diferencia entre la normativa Vancouver y el APA? Las diferencias entre los dos estilos son: el estilo APA para el último autor se pone el conjunto Y. En estilo Vancouver, si hay más de 6 autores, se coloca ET o AL, mientras que en APA no. En Vancouver, después del autor, se pone el título del documento, mientras que en APA se pone el año. En APA el título se coloca en letra cursiva. El año de publicación del documento en Vancouver viene precedido en un punto y coma, en el estilo Vancouver. La diferencia está que en el estilo APA, pues el año se pone inmediatamente después del autor y entre paréntesis. Ahora les hablaré sobre las citas del texto según Vancouver. Las citas en el texto se efectúan a través de llamadas con números arábigos, entre paréntesis, aunque muchas revistas establecen en sus normas para autores el uso de superíndices. Cada trabajo citado en el texto debe tener un único número asignado por orden de citación. Si se cita una obra más de una vez, conservará el mismo número. Es la historia. Bien, para hablar un poco sobre las reglas para hacer una monografía, hay que tener en cuenta los siguientes puntos a tocar. Como primordial punto tendremos el título del tema. Esto tendremos una guía referente y las personas lectoras de la monografía tendrán presente la guía sobre qué es lo que estamos buscando hablar, a qué queremos llegar con lo que estamos hablando, las conclusiones, las ideas y los puntos a tocar. Lo siguiente que tendremos en cuenta será la búsqueda y elección de información. Al momento de realizar una monografía, no estaremos buscando información de fuentes de autores desconocidos o fuentes que vayamos encontrando por allí. Tendremos que tener en cuenta que deben ser fuentes de autores legítimos, fuentes reales. Otro punto a tocar es la organización de la materia. Lo mencionado anteriormente se refuerza diciendo de que si vamos a buscar información para hacer una monografía, lo busquemos de acuerdo a un orden y a qué es lo que queremos que vaya en la monografía. Si queremos que vaya un índice, un subtema, queremos que vaya un tema alternativo, una opinión o información del extranjero, todo eso hay que englobarlo y organizarlo de tal manera que cada tema que vayamos a mencionar y a tocar den una conclusión coherente. Otro punto es el proceso de redacción. Bien, al momento de redactar la monografía, como se mencionó anteriormente, no vamos a redactar de manera tal que todo esté desordenado, que esté en palabras o información que el lector se le sea de difícil comprensión o entendimiento. No pondremos palabras tal vez en algún otro idioma sin poner su significado o poner al final una guía con las palabras mencionadas y el significado o lo que quieran decir al costado. Y por último, la presentación de la monografía. Bien, la presentación de la monografía debe ser impecable, debe tener un hoja en blanco, un índice donde esté todo lo que vaya a llegar a la monografía, una carátula, y luego de ello pasaremos a poner todo el cuerpo de la monografía, los títulos, la información recabada. Tal vez si tengamos algunas conclusiones o puntos de vista al final, algunos gráficos también que tengamos en mente, colocarlos, explicarlos y no dejarlos simplemente a la vista. Bien, ¿qué es el fichaje? Bueno, en resumidas palabras, el fichaje es una metodología de información, el cual nos permite tener información precisa, información que tal vez nosotros hayamos redactado o rescatado de la obra o lo que hayamos leído, o tal vez algún comentario o una opinión. Como tipo de fichaje tenemos al fichaje de resumen. En primer lugar, este tipo de fichaje, como su nombre lo indica, es una ficha donde vamos a colocar brevemente un resumen de todo lo leído o toda la información o obra que hayamos leído, mejor dicho. Bien, otro fichaje es el fichaje de paráfrasis. ¿Qué quiere decir esto?
que vamos a hacer un fichaje de manera tal en que nosotros mismos estemos dando, o estemos, mejor dicho, volviendo a dar la información, pero con nuestras propias palabras, ya que quizás esta información no se nos haya resultado de difícil entendimiento, y de esta manera cualquier otra persona que pueda leer el texto nuevamente y vea la ficha puede entender qué es lo que quiso decir el autor. Otro tipo de fichaje más es el fichaje de comentario. En breves palabras, es un fichaje en el cual nosotros mismos estaremos dando una opinión o un punto de vista dado a un cierto punto de la obra o de la lectura que habremos leído. Y por último, el fichaje, las fichas combinadas. Las fichas combinadas son como unas fichas de comentario, pero en estas estaremos añadiendo una ficha más, o mejor dicho, en la misma ficha estaremos añadiendo sobre qué es lo que estamos comentando. Recolectaremos la parte breve del texto o obra, la colocaremos en la ficha y debajo estaremos colocando el comentario u opinión desde nuestro propio punto de vista. Bien, y eso sería todo con respecto a la normativa Vancouver, las fichas, las monografías y las citaciones.